Eh, Iniciar poniendo su asistencia dentro de la plataforma. Más luego yo ingresaré para ir confirmando si tal vez alguien nos falta, ¿no? Bien. No sé si avancé a cargar un momentito, creo que estaba en cargar el módulo y se me demoró. Vamos a ver ahí, ya está. Ahí deben estar viendo ustedes el módulo, ¿no? Ya voy a irme a la página que nos corresponde. Un poco lenta, esperemos un ratito. Ya. La clase anterior, a ver, primero me confirman si es que estamos viendo la parte del módulo. Sí, aló, Sí, Licen. gracias. Descomposición de un vector en el plano. Me parece que esa partecita ya vimos la clase anterior, pero vamos a reforzar porque en base a esto vamos a trabajar unos ejercicios del día de hoy. Se define un vector siempre con una flechita en la parte superior en el plano mediante el par ordenado. El vector A va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Aquí se ha puesto el vector A. Pero si me parece el vector B, acá tendré Bx, By. De acuerdo a la letra, acá simplemente las componentes igual van a seguirse manteniendo, una componente es X y la otra componente es Y. Donde AX y AY son las componentes rectangulares del vector y son proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados. Todo vector se expresa como una suma vectorial de componentes así. Entonces aquí tenemos el vector en un plano cartesiano. Este es el eje X, llamado también eje de las abscisas. Este es el eje Y o eje de las ordenadas. Se ha trazado un vector A con componentes a X, a Y. Estas componentes salen desde el extremo del vector en forma perpendicular hacia el eje X y esto corresponde a ser la componente de X. Lo mismo en forma perpendicular respecto al eje y es la componente AY. ¿Por qué se llama coordenada rectangular? Porque aquí se forma un rectángulo. Ahí tendríamos un rectángulo respecto a ese vector. Ya teníamos las fórmulas, tanto para la componente AX es A coseno de teta, para la componente de AY, A seno de teta. Para encontrar el módulo, el vector A es AX cuadrado más AY cuadrado. Si queremos encontrar el ángulo, AY sobre AX, y aquí teníamos las diferentes posiciones. Cuando el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, el ángulo teta y el ángulo phi va a ser el mismo. Teta es igual a phi. ¿Qué pasa cuando se encuentra en el segundo cuadrante? Tal vez las componentes de AX y AY son positivas. Del origen a la derecha positivo, del origen hacia la parte superior positivo. En el segundo cuadrante, desde el origen hacia el lado izquierdo, eso es negativo, pero del origen hacia la parte superior es positivo. Entonces el signo en el segundo cuadrante es negativo, positivo. Pero para encontrar el valor, el ángulo phi es representado con respecto al eje X, este es phi, pero yo necesito el ángulo teta, que nace en el eje positivo de las X hacia el vector. Y para ello, cuando esté ubicado en el segundo cuadrante, si yo quiero encontrar el ángulo teta, es igual a 180 menos phi. ¿Por qué 180? Cada cuadrante tiene 90 grados. Aquí empieza con 0, acá es 90, aquí es 180, acá abajo será 270 y cuando dé un giro completo, 360 grados. Entonces, hasta aquí, al ser 180, le estamos restando el ángulo phi nada más. En el tercer cuadrante, asimismo, el ángulo phi es este de aquí respecto al eje, en este caso X, pero al eje X negativo. Pero yo necesito el ángulo teta, que es el total, desde el eje positivo de las X. ¿Cómo se calcula? En cambio, aquí sería 180 más el ángulo phi. Hasta aquí es 180 y le sumamos el ángulo phi. Las dos componentes, tanto en X como en Y, son negativos. Negativo en X y negativo en Y. Y en el cuarto cuadrante, la componente en X es positiva y la componente Y es negativa porque está dirigido hacia abajo. Forma el vector y el ángulo phi con respecto al eje X.
pero este ángulo no es el que necesito, sino el que nace en el eje positivo de las X. Todo este giro que da hasta el vector. Y eso lo vamos a encontrar restando 360, que es un giro completo, menos ese ángulo phi. 360 menos el ángulo phi. De ahí tenemos fórmulas para encontrar los cosenos directores, o a su vez, si tenemos la parte gráfica, el ángulo alfa va a representar desde el eje X hacia el vector, dice el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X. Y el ángulo beta es el ángulo director que forma con el eje positivo de las Y. El ángulo alfa y el ángulo beta se llaman cosenos directores. También tenemos la fórmula, coseno de alfa es igual a AX sobre A, coseno de beta es igual a Y sobre A. Luego tenemos los vectores en unión, en vectores base o unitarios con respecto al eje X, esto es Y, con respecto al eje Y es J. Asimismo tenemos las fórmulas y aquí tenemos el resumen de todas las fórmulas que nosotros vamos a trabajar. Entonces esto sí hay que tomar en cuenta el resumen de ecuaciones. Para encontrar el unitario se expresa con la letra U sub A, con vector. Eso es igual al vector A sobre su módulo. Cuando no exista la flecha, es el módulo, es el tamaño del vector y ya vamos a hacer cálculos de eso. O también el unitario de A se puede calcular por el coseno del ángulo alfa y más el coseno del ángulo beta J. Para calcular las coordenadas rectangulares del vector, AX es A coseno de teta y AY es A seno de teta. Para calcular el módulo, A es igual a la raíz cuadrada de la componente AX al cuadrado más la componente AY al cuadrado. Para calcular la dirección del vector, tangente de phi es igual a AX sobre AY. Para calcular los ángulos directores, si no podemos hacerlo gráficamente, ocupamos la fórmula. Coseno de alfa es igual a la componente AX sobre el módulo, y si quiero calcular el coseno de beta, a la componente de Y sobre el módulo también. Y finalmente, ¿cómo expresamos un vector en función del vector base? El vector A es igual a AXY más AYJ. Entonces, estas 9 fórmulas vamos a tomar en cuenta para poder realizar los ejercicios. El primer ejercicio que nosotros vamos a hacer, el que está proponiendo aquí, dice, la magnitud de un vector A es de 15 centímetros, es decir, el módulo, el tamaño, y forma un ángulo de 37 grados con el eje positivo de las X. Y nos pide que determinemos la parte A, las coordenadas rectangulares del vector, es decir, tenemos que encontrar a X y a Y, las coordenadas del punto extremo del vector, ya simplemente si ya tengo la componente de AX, ya tengo la componente de AY, unimos y tendríamos las coordenadas del extremo del vector. Los ángulos directores, es decir, el ángulo alfa, el ángulo beta, los vectores en función del vector base con Y y con J y el vector unitario. Entonces voy a dejar de compartir para ir explicando cada uno de estos ejercicios que tenemos propuestos aquí. Ya, déjenme ampliar un poquito la pantalla nada más. Con la teoría, entonces, voy a poner aquí, primerito, siempre en un problema de física, iniciamos con los datos del problema. Datos. Dos puntos. Estamos con el primer ejercicio. Entonces nos decía, la magnitud del vector A es de 15 centímetros. Si es magnitud, solo le quito la flecha. A es igual a 15 centímetros, el tamaño de ese vector. Y forma un ángulo de 37 grados con el eje positivo, el sentido positivo del eje X. El ángulo teta es igual a 37 grados. Y determinar. Solo hay dos datos y con esto nos pide que calculemos lo siguiente. Incógnitas. En la parte A me pide
Primerito que calcule las componentes rectangulares del vector. Entonces, ¿cuáles van a ser las componentes? AX, punto y coma, AY. Ahí están las dos componentes de este vector. Literal B. Me dice que calculemos ahora las coordenadas del punto extremo del vector. Simplemente lo expresamos como A como vector igual incógnita. Literal C. Ahora nos dice las coordenadas, perdón, los ángulos directores. ¿Cuáles son los ángulos directores? El ángulo alfa y el ángulo beta. Literal D. El vector en función del vector base, eso se le expresa como la parte B mismo, A como vector, pero para diferenciar aquí le vamos a poner vectores base, para acordarme. Vectores base. Y literal E nos pedía calcular el unitario, el vector unitario de A. Ese subíndice igual incógnito. Tenemos nosotros ya la parte de los datos, la parte de la incógnita. Vamos a hacer un pequeño esquema, un pequeño gráfico. Esquema, pongamos. Trazamos un plano cartesiano. Ahí tenemos un eje, el eje Y, el eje X. Le vamos a poner los nombres. Este representa el eje X y este representa el eje Y. El punto origen. Un vector más o menos teníamos de 37 grados, ya por ahí el vector. Eso asumimos que tiene 15 centímetros. En el extremo le ponemos la flechita y este representa el vector A. Para sus componentes, entonces, desde la punta de la flecha, trazamos las componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Todo esto va a representar desde el origen hacia donde llegamos la componente AX y hacia arriba la componente AY. Bueno, ahí quedó un poquito fuera. Le vamos a poner la flecha. Entonces, este es la componente AX y hacia arriba la componente AY. El ángulo teta, este de aquí, desde el eje positivo de las X. Por el momento, esos serían los elementos que tenemos. Y vamos nosotros a la parte de la solución. Solución. ¿Cómo calculamos en la parte A que nos pedía las componentes del vector AX? Entonces ahí usted se va al formulario, a ese resumen de fórmulas. Para calcular la componente AX es el vector A multiplicado por el coseno del ángulo teta. AX va a ser igual a como vector que vale 15. Aquí no es necesario poner las unidades,
solo el módulo 15, y esto multiplicado por coseno del ángulo teta, que es 37 grados. AX va a ser igual, con una calculadora científica, porque las otras no va a tener funciones trigonométricas. Usted va a poner 15 por coseno de 37 y le sale un resultado 11,98. Ya les indicamos en una calculadora aquí también, ¿no? ¿Cuál es la unidad que me dio centímetros? Entonces aquí yo le pongo también centímetros. Esta representa la componente en X. Voy a calcular la componente en Y. AY es igual al vector A, siempre con la fórmula, por el seno del ángulo teta. Reemplazo asimismo, AY es igual el vector, el módulo del vector A vale 15 por ahora el seno de 37 grados. AY es igual, si yo multiplico 15 por el seno de 37, me queda 9,03 y asimismo le ponemos la unidad que es el centímetro. Momentáneamente voy a dejar de compartir, voy a sacar la aplicación de la calculadora para poder ir haciendo las operaciones e indicarles a ustedes. En este momento debe estar compartiéndose la pantalla de una calculadora ahí y voy a hacer la primera operación, que era 15 por coseno, aquí está la función trigonométrica coseno y el ángulo 37. No es necesario poner el grado porque la calculadora le reconoce. Aquí me abrió un paréntesis, yo tengo que cerrar. Y le pongo igual, y ahí tenemos el resultado, 11,979. Como vamos a trabajar con dos cifras decimales, hacemos el redondeo correspondiente, 11,98. Voy al otro valor que encontramos, que fue el 15. Ahora, por el seno, de 37 grados. Cierro el paréntesis y nos da un resultado de 9,03, porque después del 2 hay el 7, le aproxima 9,03. Ahí estaríamos con la parte de la calculadora, las operaciones que hemos realizado. Me regreso entonces. Ya tenemos hecho la parte A. Vamos a la parte B. ¿Qué me pedía en la parte B? Las coordenadas del punto extremo del vector, es decir, este extremo aquí. Para eso simplemente el vector A va a ser igual a las componentes de AX, que ya lo tengo, coma AY también, que ya lo tengo. El vector A es igual, ¿cuánto vale AX? 11,98. Voy a tener que aquí, en vez de la coma, poner punto y coma porque hay cifras decimales. Y la componente en AY, 9,03. Cerramos y también hay que poner la unidad aquí, centímetros. Ya es todo encontrado la parte B. Voy a calcular la parte C. ¿Qué me pedía en la parte C? Los ángulos directores. Tengo la siguiente fórmula. El coseno del ángulo alfa es igual a la componente AX sobre A, que es el módulo. Reemplacemos el coseno del ángulo alfa, va a ser igual a X 11,98, lo que ya calculamos en la primera parte, dividido para el módulo del vector A, que ese es un dato, vale 15. Ya directamente el ángulo alfa va a ser igual. Aquí debemos encontrar la función inversa, coseno a la menos 1, abre un paréntesis, 11,98 sobre 15. Y cierro el paréntesis. El coseno de alfa vale todo esto, pero solo el ángulo alfa viene la función inversa, coseno a la menos 1 de 11,98. Asimismo, ya les comparto la calculadora para que vean la operación, cómo lo hacemos.
En este caso, un ángulo de 37 grados, que es el mismo ángulo que tenemos aquí, mire, este ángulo de aquí. Decía desde el eje positivo de las X, y este dato, que era el ángulo teta, también es el ángulo alfa de 37 grados. Y aquí está calculado algebraicamente, aquí gráficamente. El otro ángulo director, coseno de beta, va a ser igual. Ahora, la componente AY sobre el módulo del vector A, coseno de beta va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente AY? 9,03 dividido para su módulo 15. Asimismo, función inversa, beta es igual coseno a la menos 1 de toda esta cantidad, 9,03 dividido para 15. Y cerramos el paréntesis. El ángulo beta es igual y nos va a salir un ángulo de 53 grados. Y le redondeamos, ya vamos a ver. ¿Por qué sale 53? Es la diferencia desde el vector hacia dónde, hacia el eje positivo o desde el eje positivo. Esta diferencia aquí viene 53. Si yo sumo 37 más 53 me da todo el ángulo de 90 grados. Este representaba el ángulo alfa y este representa el ángulo beta. Ya, voy ahora al cálculo de cómo salió el 37 grados. De la misma manera voy a dejar de compartir. Nos vamos a nuestra calculadora, le encerramos primero y teníamos. Entonces, para yo poder sacar la función inversa, tenemos en el cos, aquí de color amarillo está cos a la menos 1. Todas las letras amarillas va a funcionar con la teclita Shift que se encuentra en la parte superior izquierda. Pone Shift, cos, a mí ya se me abrió un paréntesis, 11,98 dividido para 15. Y cerramos el paréntesis. Y veamos qué es lo que sale igual. Mire, 36,99 estamos redondeando a una cantidad entera, 37 grados. Nada más. Vamos ahora a hacer la otra función con el coseno mismo. Entonces poníamos Shift cos en el numerador 9,03, la componente en Y es esta, y le dividimos para su módulo que valía 15. Cierro el paréntesis, pongo igual, y ahí me sale 52,9 que estamos redondeando a 53 grados. Ya tenemos calculado los ángulos directores alfa y beta. ¿Qué nos pedía en la parte D? Pongámosle por aquí que tenemos este espacio. En la parte D me pide que calculemos el vector en función de los vectores base. A como vector va a ser igual a la componente AX y simplemente aquí le ponemos Y como vector más AY J como vector. Eso está en función de los vectores base. A como vector es igual, ya conocemos cuánto vale la componente AX, 11,98, y simplemente lo acompañamos Y como vector. Más, ¿cuánto vale la componente en Y? 9,03, el vector J. Pues ya tenemos expresado en función del vector base, le ponemos entre paréntesis y la unidad centímetros. Y finalmente vamos al E, el unitario. ¿Cómo calculo yo el vector unitario? El unitario de A es igual. Asimismo tiene una fórmula. La fórmula es al vector A
sobre su módulo. El unitario de A va a ser igual. ¿Cuánto vale el vector A? En función del vector base que calculé anteriormente. 11,98 y más 9,03J. Pero esto lo dividimos todo para su módulo. Acuérdense que el módulo me dio como dato y eso valía 15. El unitario de A es igual. Con una calculadora vamos a dividir cada componente para 15. 11,98 dividido para 15 me da 0,799. Y le acompañamos el I. Si aquí me pone o me deja 0,79, no hay problema. O quiere redondear 0,80. Ahora, 903 dividido para 15 me da un resultado de 0,602 y esto es J. Entonces ya tenemos calculado todas las componentes. Voy a regresarme un ratito para que vean que las fórmulas que he ocupado son de este resumen que usted tiene en su módulo. Ya ahí estoy compartiendo el documento, estas fórmulas, mire. Primerito, iniciamos calculando las componentes rectangulares del vector. Entonces, para X es A coseno de teta, para Y es A seno de teta. Luego nos pedían los ángulos directores, coseno de alfa a X sobre A, coseno de beta a Y sobre A. Por ahí me pedían expresión del vector en función del vector base. A como vector es igual a XY más a YJ. El unitario de A es el vector A sobre su módulo. Listo. O de una vez aquí mismo vamos al siguiente ejercicio. Ahí está resuelto ese primer. 2. El rumbo del vector B es sur 25 grados este y el valor de la componente en el eje X es 67 kilómetros. Determinar. Literal A, los ángulos directores. Literal B, el módulo del vector. Literal C, la componente rectangular en Y. Literal D, las coordenadas del punto extremo del vector. Literal E, el vector en función del vector base. Y literal F, el vector unitario. Entonces aquí me está dando en forma del rumbo sur 25 grados este, cómo debemos hacer su transformación. Compartimos, no sé si hicieron la captura, aunque queda grabado, pero por si acaso, ¿no? Voy a la siguiente página. Ya. Vamos al ejercicio 2. Siempre primerito los datos del problema. 2 puntos. El rumbo del vector B, pues vamos a ponerle aquí rumbo, es igual sur 25 grados este. Y el vector de la componente en el eje X es 67 kilómetros. Entonces decía el vector B, si me está dando la componente en X, le pongo Bx es 67 kilómetros. Asimismo, dos datos, vamos con las incógnitas. 2 puntos. Literal A. Los ángulos directores. ¿Cómo nombrábamos a los ángulos directores? El ángulo alfa y el ángulo beta. Esos son los ángulos directores. Literal B, el módulo del vector. Entonces el módulo simplemente ve como vector, pero sin flecha. Ese representa el módulo. Literal C, la componente rectangular en Y, B de Y,
literal D, las coordenadas del punto extremo del vector B como vector es igual, literal E, el vector en función del vector base, B como vector, pero para diferenciar del anterior ponemos vectores base. Vectores base. Literal F, el unitario del vector B, igual incógnito. Asimismo, un esquema y trazamos nuestro plano cartesiano. Las dos componentes ya. Nombramos a los ejes. Este representa el eje X. Este representa el eje Y. Y adicionalmente a eso, como me está dando en coordenadas geográficas, sur. Aquí es el norte, abajo es el sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces me está diciendo que desde el sur tiene un ángulo de 25 grados. Entonces, aquí está el sur, 25 grados. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el este. Desde aquí. Ahí 25 grados más o menos. Por ahí será el vector. Siempre para nombrar nosotros o cuando nos da el rumbo, va a iniciar en el norte o va a iniciar en el sur. Es decir, me puede decir norte 10 grados este, norte 48 grados oeste, sur, como en este caso, 25 grados este, sur 13 grados oeste. Nunca va a iniciar desde el este. No podemos decir este 10 grados norte. Siempre nacerá o en el norte o en el sur. Ojo a esa parte, ¿no? Aquí está iniciando con el sur. Ya, ese es el vector B. Vamos a dibujar sus componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Todo esto representa la componente PX y hacia abajo la componente BY. BX, BY. El ángulo mide 25 grados, ¿no? Así nos decía. Sur 25 grados se dirige hacia el este. Ya creo que ahí tenemos momentáneamente así mismo y vamos a ir calculando. Solución. Literal A. ¿Qué me pedía? Primerito, los ángulos directores. ¿Cuánto representa los ángulos directores? Pues como aquí no tengo las dos componentes, voy a sacar gráficamente los ángulos directores. Voy a cambiar de color. Entonces, para los ángulos directores, para el ángulo alfa va a ir desde el vector hacia el eje positivo de las X, hasta aquí. Este representa el vector alfa. Por diferencia, si esto es 25, 90 menos 25, yo voy a calcular que esto vale 65 grados. Acuérdese que cada cuadrante vale 90. 65 más 25 me da 90. Pues lo que hice es 90 menos 25 y me ha salido el ángulo de 65 grados. Vamos a poner aquí según el gráfico, ¿no? Según el gráfico, tenemos que para el ángulo alfa es 90 grados
menos los 25 que me daba como dato, quedándome que el ángulo alfa nos dio 65 grados. Calculemos ahora el ángulo beta. Entonces, para el ángulo beta va a ser igual. Como decía, no puedo aquí aplicar la fórmula, tal vez para encontrar alfa sí, porque tenemos Bx, pero no tengo la componente en Y. Asimismo, vamos a la parte gráfica. El ángulo beta va a ser desde el vector hacia el eje positivo de las Y. El menor ángulo, porque yo puedo irme por acá, pero me voy a demorar más tiempo. Empiezo desde el vector y hacia el eje positivo, este es el menor ángulo. Este representa el ángulo beta. ¿Cuánto valdría? Entonces, yo sería, esto de aquí vale 90 y le sumo más los 65. Ese ángulo me da, en este caso, 155 grados. Pongámosle por aquí, 155 grados. Vamos al cálculo algebraicamente lo que acabamos de decir. El ángulo beta, entonces, es todo esto que es 90, le sumamos más los 65 grados. Este de aquí. ¿No? 65 grados. 90 grados más 65 grados, tenemos el ángulo de 155 grados. Calculado la parte A. Vamos a la parte B. ¿Qué es lo que me pedí en la parte B? El módulo del vector. Para yo poder calcular el módulo del vector, necesitamos las dos componentes. Yo ya tengo la componente de X. Ese es el dato que me da. Entonces aplico la función coseno de alfa. Va a ser igual a Bx sobre el módulo B. Reemplazo coseno. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? 65 grados. Esto es igual a la componente de X desde el dato 67 kilómetros sobre B. Ahí estaría el módulo. Sobre 1 multiplico en cruz. B por el coseno de 65 grados es igual a 67. Despejando, B es igual a 67 sobre el coseno de 67 grados. Perdón, coseno de 65 grados. B es igual. Dividimos 67 dividido para coseno de 65, 158. Vamos así mismo a trabajar con dos cifras decimales, coma 54. La unidad kilómetros. ¿Ya? Entonces, en la parte B me pedía el módulo del vector. ¿Cuánto ha sido el módulo de este vector? Todo esto de aquí, 158,54 kilómetros. Me queda menos de un minutito. Por favor, harán la captura porque se nos borra cuando regresamos a la otra sesión, a la otra parte de la sesión, para ir calculando. Ya tengo la parte A, ya tengo la parte B y nos vamos a la parte C. Pero vuelvo y repito, vamos a esperar que se nos cierre la sesión. Ya me queda menos de un minutito. No sé si hasta eso ya pusieron su asistencia.